y me dice, mijo, ¿usted qué hace aquí en la calle si tendría que estar estudiando? Oiga, probabilísticamente, o sea, como hijueputas, estaba mi papá pasando por la hijueputa calle cuando yo iba para Monterrey. Y esa tercera historia del fracaso tiene dos elementos. El primero es que uno nunca va a poder cambiarla. Lo va a acompañar a uno el resto de la vida y uno la tiene, entonces pues quiérala y abrácela porque ahí está. Pero lo segundo y más importante es, nunca se le olvide que es solo eso, una historia. Eso no es la verdad. Ya eso simplemente es la historia que usted se cuenta. Entonces vamos arrancando. Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Qué bueno estar otra vez acá con ustedes. Qué bueno tener los invitados que tengo hoy. Planeé mucho para tenerlos juntos. Mejor dicho, hice maromas por todos lados. No se les olvide que en este podcast, pues, y se los digo a ellos, no venimos a descrestar, sino que venimos a inspirar, porque detrás del exitoso hay muchas renuncias, hay fragilidad, hay muchas caídas, hay también oscuridad. Entonces me alegra mucho tener acá a dos personajes muy importantes en mi vida. Alejandro Mesa, yo creo que es una persona que le ha inculcado mucho a mi vida como ese otro carácter humanista y filosófico, y como ser conscientes de que un empresario no es simplemente un señor por allá lejano que tiene unas empresas muy grandes, muchos empleados con una super idea, sino que en Alejandro uno encuentra un empresario filósofo, un empresario humanista, un empresario que sabe defender lo que agrega en la sociedad, digamos, el quehacer del emprendedor, de hacer empresa. En conclusión, Alejandro, mejor dicho, todos los libros que tengo, todos los libros que he leído en los últimos 2 años, me los ha recomendado Alejandro. Entonces es un gusto, Alejo, estar acá con vos. No, Robert, al contrario, todo un honor y sobre todo con este hombre aquí. Es una nota. Y lo segundo, Wilder Zapata, un empresario también que muchos de ustedes conocen, un berraco, se ganó el desafío. Con la plática del desafío no compró 2 Ferraris y un Lamborghini, sino que lo que hizo fue construir una planchita en la casa de sus papás y llevarlos a conocer el mar y montar una cadena de gimnasios, que hoy es muy importante, que es muy relevante en el país. Es también un creador de contenido, pues tiene muchísimos seguidores, a él no le gusta que lo tratemos así, pero en el fondo para mí también un creador de contenido es un empresario, detrás de eso hay un asunto relevante en términos de tiempo y de trabajo. Wilder es un empresario irreverente, es un lector también, pues se lee más, en los últimos 2 años me contó que se está leyendo casi 90 libros al año, de una familia muy humilde, su papá mensajero, bueno, con un montón de historias de vida muy chéveres que queremos hoy que nos cuenten acá, porque la idea no es venir a hablar de sus empresas, sino venir a hablar un poquito de lo que hay detrás, de esa persona, de ese empresario con cientos de empleados, con miles de empleados, que se la pasa viajando y que todo el mundo lo ve en las redes sociales y cree que eso es muy fácil. Entonces la primera pregunta que le haría a los dos, empezando por Alejo, es, Alejo, contanos algo de vos que la gente no sepa, o sea, cómo es tu historia. Sí, tu papá fundó una empresa muy chévere, muy bacana, pero cómo es la historia de Alejandro, o sea, por qué le da por meterse en las empresas. Tenés hermanos, ningún hermano tuyo decidió meterse en ese calvario, pero también en esa alegría de hacer empresa y de llevar tus empresas a otro nivel. Contanos un poquito de esa, digamos, esa infancia tuya y por qué te dio a vos por ser el de la familia que se mete en ese cuento tan raro. Pues yo creo que tiene mucho que ver y a Wilder, porque ahora hablábamos de eso, Sí. con ser el mayor. Yo creo que el hecho de ser mayor, el mayor de los hermanos normalmente trae unas taras, y lo repite uno con los hijos de uno igual. Pero pudiera ser esa curiosidad ahí. No, un pelado pues muy privilegiado, en una familia donde realmente nunca nos ha faltado nada. Mi papá, hijo de un mayor del ejército, que se sale del ejército porque tiene 10 hijos, entonces se dio cuenta que no, que pues digamos que la carrera militar no iba a ser suficiente para poder levantarlos bien levantados. Mi padre sale del país a estudiar agronomía, un internado en Centroamérica, en el Zamorano, luego se consigue unas becas y sigue estudiando en los Estados Unidos, regresa, trabaja en varias empresas, y yo creo que siguiendo el ejemplo de su papá y de su suegro, mi otro abuelo, que habían sido emprendedores hechos pues a pulso, decide independizarse con el apoyo de mi mamá,
y arrancan y venden, pues creo que la cuota inicial que tenían del apartamento para comprar vitaminas y así arranca, digamos que es el origen de la compañía que ellos crean. Yo vi toda la vida el esfuerzo detrás, o sea, para mí fue como el ejemplo del esfuerzo, del trabajo bien hecho, de cómo uno debería dedicarse como a un objetivo. Creo que la educación ahí también tuvo mucho que ver en el colegio, pues educación con los jesuitas, entonces ahí como de aprovechar como esos privilegios y uno como esos privilegios los volvía realmente en aporte y en avance. Yo creo que se siembra esa semilla y uno empieza a encontrar ahí pues una fuente de autodesarrollo y de autocuriosidad y autoconocimiento, que yo creo que es como en el camino que estamos todos y a lo que deberíamos venir aquí, como a conocernos cada uno de nosotros. ¿Y cómo empezaste en la empresa? O sea, ¿cuál fue tu primer puesto? ¿Cómo empezaste? Yo en la educación seguí un camino relativamente parecido al de mi padre. También estudié en un internado pues en el mismo, en el Zamorano. Es un internado donde se estudia agronomía, donde se trabaja en medio tiempo permanente, desde hierbar lechugas hasta vender el helado que hacíamos en las fábricas de helado, y estudiábamos 5 horas diarias. Entonces era muy, muy intenso. De hecho, el lema de la universidad es: el trabajo todo lo vence, y yo creo que de ahí de allá echan mucha gente, ¿no? Yo tengo un par de amigos que los han echado de allá. Saliste de allá ileso, saliste ileso de allá. Salí ileso y fui muy responsable, la verdad. Salí en la disciplina, fui ahí de los que me gané el premio al final en la graduación como los más disciplinados, porque es un régimen muy, sí, muy, claro, muy, como muy militar, estricto. pues. Sí. Y lo disfruté mucho, y yo creo que ahí me conecté muchísimo con el valor del trabajo, y es uno de los lemas que llevo, pues de hecho lo cargo, y es: el trabajo todo lo vence. Eso es chévere porque uno ve la gente en la calle. O sea, hoy digamos que a nosotros nos escuchan muchas personas, unas muy visibles como ustedes, pero unas también invisibles, que tienen ese fuego en el corazón de querer salir adelante y de querer más. Pero tenemos a veces una sociedad que a veces como que dice que el trabajo, como que niega, como que se queja del trabajo. Un poquito esa concepción tuya o esa mirada tuya al trabajo, que es para vos el trabajo, que vos hablas del trabajo y el trabajo, y que dignificar el trabajo y que el trabajo es dignidad, pero hay un rapitendero en una moto, o hay un man manejando bus circular sur que dice, ¿cómo así que? O sea, ese trabajo... Robert, me les quito el sombrero. Es que cuando uno ve el esfuerzo detrás de cualquier persona, cuando hay esfuerzo, cuando hay es para uno quitarse el sombrero. Es que eso dignifica, eso muestra. Álvaro González Alorda, que estuvo aquí en una conversación contigo, tiene una frase que a mí me gusta mucho, y es: no hay nada más atractivo en un ser humano que una persona que está tratando de ser mejor. Y es verdad, independiente de lo que esté haciendo. Entonces, cuando el trabajo, yo creo que ya me voy a poner un poquito existencial, pero pues ya, porque es que yo quiero ir a Wilder, qué opinión tiene al respecto, porque yo creo que en eso debería haber algo muy parecido. Y es: uno aquí está de paso. Realmente uno aquí está de pasito. O sea, si uno pone la vida de un individuo o de un ser humano en perspectiva, eso pues estamos de paso, y qué bueno que ese paso pues lo estemos utilizando. Semejante regalo, semejante milagro, para los que son creyentes, que Dios nos dio. Para los que no somos creyentes, pues el privilegio y el agradecimiento que tenemos que sentir de haber recibido el regalo de estar aquí. Es que simplemente estar aquí ya es suficientemente milagroso. Eso hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo ¿para qué? Pues para aplicarlo a algo que valga la pena, o sea, como para construir. Claro. Y hay por ahí pues ciertos mensajes que a mí me sirven, y es que yo creo que al 6º día de la creación, pues Dios dejó muchas cosas pendientes por terminar, y somos nosotros los que tenemos que ayudar a terminar, a que esto esté mejor. Excelente. Negro, yo que tanto te quiero y tanto te admiro, ¿cómo le explicamos a la gente cómo una persona como vos, o le explicamos a la sociedad de hoy, que una persona como vos, con pocas oportunidades, en un barrio como Aranjuez, uno de los barrios más violentos de Colombia, que vio morir a tantos amigos,
que vio tantas cosas difíciles, que vendió aguacates, vendió mazamorra. No, que mazamorra tiene- no, mazamorra no. Aguacates. Aguacates, velas, mangos, cosméticos, mi papá. O sea, ¿cómo le explicamos a una persona que hoy tenés una de las compañías de fitness más grandes de Colombia? O sea, ¿cómo se le explica? O sea, ¿esto qué? ¿Esto cómo le explica a uno? No, eso es fácil, Robert. ¿Será? Huevón. Perdón. Eso No, puede decirlo si Ah, quiere. bueno. Alejo decía hace un momentico muchas cosas que son exactamente las que practica mi papá, practico yo. O sea, él como primogénito, yo como primogénito. Hay cosas que se repiten, sin importar el lugar en el mundo en el que estén las personas. El éxito es tan simple que la gente piensa que esa no es la fórmula. O sea, la gente piensa que hay algo mucho más complejo. Y es un tema de causa y efecto. 2 más 2, toda la gente que se ha quedado atrás, 4. ¿Qué es lo que pasa? La gente no está dispuesta a poner el trabajo necesario para que esté el resultado. Es un tema de causa y efecto. Y aunque vos lo digas de esa forma como que fue una vida dura, fue extraordinaria. O sea, yo creo que fue extremadamente rica porque el dinero no lo es, no, es simplemente una consecuencia de ciertas situaciones. El dinero no es un determinante. Hay gente que lo único que tiene es dinero, ¿cierto? Entonces es un tema que no es como un tema de conversación relevante. Inclusive en el colegio, yo al no sentir esa ¿Dónde limitante, estudiaste vos, negro? en el INEM, mi papá me llevaba de Aranjuez en la moto. Él era mensajero, servía entrega, se devolvía de el poblado, me recogía en Aranjuez y me llevaba al INEM del poblado. Y ahí era como un mixto entre público y privado. Entonces hay gente que no pagaba matrícula como yo y había gente que pagaba la matrícula. Entonces, por ejemplo, los pelados que tenían para lonchera, yo no tenía lonchera, pero a mí me tocaba con el desayuno por la mía guapanela, con una arepa tela, ya, cuando era la de arepa entera, y llegar hasta a mediodía que era arroz con huevo. Y en la lonchera, en vez de sentirme pues, como Alejo tenía para mecatear, a mí no me da pena sentirme con el lado de Alejo. Alejo, ¿me da una mordidita o qué? Entonces le pegué una mordida a Alejo. Más huevón yo, y tenía un amigo que tenía pastel de pollo, no le podía una mordida, pues ahí de mordida en mordida me llenaba más que el resto. Y a veces la gente tiene ese pensamiento de que es que el que tiene es mezquino, en absoluto. Porque el que tiene es una consecuencia de la abundancia y la generosidad, causa y efecto. Entonces ese montón de conversaciones limitantes son las que a veces a uno lo bloquean de no salir a veces de ese bucle de dificultad financiera. Pero corrámoslo de ese lado y volviendo acá, cito algo que Alejo está viendo ahorita, el tema del trabajo. Mi papá es un hombre que tenía 3 trabajos. Uno era domiciliario de pollos asado en Pollos Mario, que es una franquicia medio rara ahí, pero Pollos Mario de la América repartía pollos asados, mensajero en semana, y en las jornadas libres vendedor ambulante, ¿cierto? Y lo acompañaba en ese proceso porque era tiempo, más que de trabajo, era tiempo de calidad con el cucho, pues con el viejo, con el papá. Y algo que decía ahorita Alejo es que mi papá me decía: mi hijo, ya usted tiene que ser honesto, siempre, honrado. Hay 2 caminos, me hacía con el dedo así. Uno que es así y otro que es así, torcido. Y usted todo lo puede conseguir trabajando. Todo. Usted tiene que trabajar. Tiene que trabajar y es una forma... Voy a intentar no hablar mucho de él porque me quiebro siempre que hablo de él. Siempre. Claro. Es la mejor forma de... Usted consigue sus cosas entrenando, trabajando, estudiando, sin robarle nada a nadie, sin quitarle nada a nadie. Esa es la mejor forma de obtener las cosas. Y el trabajo es esa fórmula que dignifica, que humaniza, que le da sentido, propósito a la existencia. Porque el dinero por sí solo no sirve para nada. O sea, el dinero simplemente es un vehículo para potencializar lo que tú eres. Pero el trabajo le da sentido al por qué palpita el corazón. Es decir, la gente todo el tiempo cambia lo más valioso que es el tiempo por plata, que es una tontería,
a mí no me tienen que pagar por lo que yo hago todos los días. Desde que yo tenga con qué cubrir la comida, tenga que cubrir un techo y de vez en cuando algún gusto que al final del día ni siquiera el gusto es para mí, es para compartirlo con amigos, con socios, no es para uno. Wilder es súper charro porque yo siempre le he visto que como una obsesión por algo. Entonces él siempre me dice que él cuando vivía allá en Aranjuez, que él siempre quería tener dinero para invitar a los amigos. Sí. Entonces él, o sea, vos salís con él a un restaurante y él tiene que poner, o sea, como que su satisfacción es que él tiene que pagar, porque él siempre soñó con eso. Pero negro, quisiera preguntarte eso, que para la gente es increíble, o sea, ¿qué pasó en tu chip? O sea, dos cosas. Lo primero es que hay muchos papás que dicen que no tienen tiempo para estar con los hijos. Vos tenías un papá que Tenía 3 trabajos. tenía 3 trabajos domiciliarios, repartía apoyos y demás, pero estaba con vos y vos vendías aguacates con él. Supremamente presente. Supremamente presente. Eso es como una pregunta, o sea, ¿cómo era eso? ¿Cómo era compartir con tu papá? Mira. O sea, llegabas por la mañana, un fin de semana que iban a mandar aguacates, ¿cómo era eso? Mira las excusas tan maricas. Y eso son excusas, excusitis tenemos todo el tiempo, todos. Hasta Leo que se entrena en muchos sentidos, vos que te entrenas en muchos sentidos, yo. A todos nos da frío en la madrugada. No conozco el primero. Fisiológicamente nos da frío, nos da hambre, nos parece bonita otra persona que no sea nuestra pareja. Es un tema humano. Y cuando entendemos nuestra vulnerabilidad, también entendemos esa vulnerabilidad, nos responsabilizamos y empezamos a entrenarnos. Pues bueno, si yo no le huyo. El problema es que cuando la gente primero no reconoce su vulnerabilidad, entonces si piensa que la fragilidad es un problema. No, a mí me da hambre, entonces venga, tengo que moverme para poder llenarme. No, me da frío, entonces me tengo que mover. No, entonces primero es entender eso, que somos humanos. Y cuando nos responsabilizamos de esto, nos ponemos en marcha. Pero volviendo aquí a la pregunta que me decías de mi papá, tiene que ver con él se responsabiliza, un hombre extremadamente responsable. Hay algo que es, ya con los años es que entendí que en cierto momento fui canalla con él porque, y no quiero que me lo interpreten, porque decía que era cobardía y no era cobardía, porque era un héroe, él es un hombre que ha obtenido todo lo que ha soñado, lo soñaba con una plancha, la tiene, con un hijo profesional lo tiene, y poder montar la semana 3-4 veces en bicicleta, y lo hace. Entonces, eso es el sueño de él. Bueno, y conocer Francia, Italia y España, porque era apasionado por el ciclismo, entonces lo llevé a Europa a que conociera Francia, Italia y España. Pero es un hombre que ha hecho realidad todos sus sueños. Y es un héroe para mí porque en su momento yo decía que él fue muy temeroso en tomar el riesgo del emprendimiento, que eso tenemos los emprendedores y los empresarios, tomamos riesgos todos los días. O sea, la gente no tiene idea lo que tiene un empresario o un emprendedor a cuestas. O sea, no tiene la más mínima idea. O sea, nosotros no paramos de trabajar. Pero no trabajar, de vivir con propósito. Porque eso no es trabajo, eso es vivir con propósito. Y a nosotros nos pagan como consecuencia de lo que uno impacte en la gente. Y si no nos pagaran, yo creo que igual lo haríamos. Porque a nosotros nos mueve otra cosa. Nos mueve otra película. Pero mi papá, aparte de esos 3 trabajos, él era responsable de que tenía un papel como padre. Entonces, hay parte del tema de responsabilizarnos. Y él decía, yo tengo un hijo y yo quiero que sea alguien, como popularmente lo mencionan, y como no había algo material, llegaba de trabajar a las 7:30, 8 de la noche, y me dijo, vamos a hacer ejercicio. 8 de la noche a trotar conmigo hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Se volvía de su jornada laboral para compartir en la moto, y en la moto era un proceso desde que me recogía en la casa hasta que me llevaba en el INEM para conversar con él. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaba? De que bueno, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, papi, a mí me hacían mucho bullying en el colegio, y además de eso había una pelada que me acuerdo mucho porque la gente que me conoce muy bien, conoce a una niña que me gustaba mucho, y mamá hacía manualidades. ¿Qué hace tu mamá? Pues, ¿qué hizo tu mamá? ¿En qué se desempeñó? No, ella hacía en casas de familia, planchaba, lavaba a mano, para apoyar a mi papá, porque pues, a veces
no alcanzaba. Una mujer también extremadamente trabajadora, muy noble, muy trabajadora, muy noble. La parte más bondadosa se la heredé a ella. Y la parte, no, también es muy trabajadora. Pero mi papá, no, los dos hicieron un papel maravilloso. Soy el resultado de ellos, weón. Soy el resultado de ellos inevitablemente. Ahí te hablaba con Alejo que tiene unas conversaciones limitantes como cualquier ser humano. Yo tendré otras diferentes. Pero te ponen problema por algo, que cuando decís que temas limitantes, ¿o qué te dicen? No, ellos entienden eso porque con el tiempo hemos conversado. Conversaciones limitantes me refiero a que ellos, pero es el resultado también de eso. Ellos, por ejemplo, mi papá no se arriesgó nunca a emprender, siendo un hombre que trabajaba 24/7. Pero también lo entiendo por qué no se arriesgó a aprender, porque tomar el riesgo es, puta, tengo 4 hijos, una esposa, una hipoteca que pagar, yo cómo voy a renunciar a mi trabajo para poderme emprender, y si me equivoco, y me toteo, y es que mis hijos, ¿qué? Entonces, a veces, uno con los años es que uno entiende eso, más joven, cuando empieza, no, que hay que tomar el riesgo y no sé qué, pero hay gente que también le queda muy patas para arriba. Entonces, cuando vuelvo a tu primera pregunta, no me tocó duro mi Robert, porque tenía mis 2 padres, no había comida, pero había tiempo. Y cuando yo no me gusta, y mucha gente me dice, no, es que te tocó muy duro, parce, sí, no, depende, ¿sí o no? Hay gente que le toca más duro y llega más lejos. Claro. Y hay gente que le toca muy sencillita, aparentemente desde afuera, pero no saben también los estigmas que puedan cargar. Alejo, por ejemplo, tiene una historia y arrancaste diciendo eso. No, tu papá fundó una empresa. Las cruces que tuvo que cargar este marica, perdón, no es marica. Alejo, para que te dijeran, no, claro, es que el papá fue el que empezó la empresa. Claro. Es que hay también un montón de conversaciones, todos tenemos una historia atrás. Negro, eso y unos retos distintos. Les quería preguntar a los dos qué momentos memorables recuerdan ustedes con sus padres. O sea, de esos momentos que uno mira atrás y uno dice, este momento fue muy aleccionador para mí, nunca se me va a olvidar esto que me dijo, alguna lección, algún momento de esos profundos que hayan vivido los dos con los papás. Arrancamos, papá. Yo tuve una lección muy pelado, como a los 15 años, hice una irresponsabilidad. Me fui pues con un conductor que andaba con tragos, y entonces pues fue como medio drama familiar. Mi papá salió a buscarme y toda la cosa, pues porque por el peligro que había. Y entonces yo llegué pues con la cola entre las patas, muy golpeado, pues muy... Y entonces al otro día me levanté. Estábamos en una finca donde estábamos todos en el mismo cuarto. Estábamos durmiendo todos en el mismo cuarto. Y yo me levanté yo diciendo, ¿ahora qué? ¿Cómo ir a hacer esta levantada? ¿A mí qué me irán a decir aquí? Y lo miré y le dije, no vuelve a pasar. Y me dijo, yo sé. Y ese fue el regaño. Yo creo que fue el momento más aleccionador. No tuvo que haber... No tuvo que haber... Nada. Ningún drama, ningún castigo, ningún regaño. No. Yo sé. Ese para mí fue uno muy... Que eso es lo que le enseña a uno, es el empoderamiento de uno, pues porque finalmente no es que alguien le tenga que regañar a uno sabe. Y diste la cara de una vez, allá fuiste y dije, no volvió a pasar. ¿Y usted, negro? Ya, es que mira que sin importar esas historias, yo creo que lo de la fórmula que hablaba ahorita es exactamente igual. El trabajo, la importancia del trabajo para dignificar y para crear algo en la vida o permanecer en la historia, en ese pequeño micro pedacito que somos nosotros. Y en ese lado era lo mismo. Y dos momentos, el del camino bueno y el camino malo. Él me decía, vea, mijo, no hubo pelas, aunque sí hubo varias pelas duras, pero en ese no fue, las que más uno recuerda no son las de las pelas. Y me ponía así los 2 dedos. Hay dos caminos. Está el bueno y está el malo. Yo con usted no voy a estar cuando esté en el colegio, ni cuando le ofrezcan marihuana, ni cuando le ofrezcan licor, ni cuando le ofrezcan robar, porque la vida es eso. La vida es un montón de oportunidades, pero usted cada decisión lo va a llevar cada vez más por ese camino. Y mi papá en ese momento no era ni siquiera bachiller, le tocó validar después, básica primaria.
pero hay un camino bueno y un camino malo. Y usted dice que es deportista. Un deportista no consume droga, no toma, no rumbea. Entonces, si usted dice que es algo, y eso se lo tomo a Tony Robbins, uno es se me escapó la palabra. Paradigmas no. Las creencias. Sus creencias. Uno es sus creencias. Y si uno dice que uno es un deportista, automáticamente su cerebro se programa para ser coherente con eso. Entonces, yo soy deportista, yo no fumo. No, yo soy deportista, yo no tomo. No, yo soy deportista, yo no trasnocho. Y de repente cada microacción, de forma acumulativa y consistente a lo largo del tiempo, es que caen los resultados. Es que es tan fácil que la gente no lo hace. Imagínate, es tan fácil que la gente no lo hace, porque la gente cree que es muy difícil. Claro. Y hay una frase que dice Bill Gates, y es: la gente sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en 10. Y es también esa pequeña sumatoria de momentos. Entonces, claro, esa lección, la de los dedos. Hay un camino bueno y hay un camino malo. Yo no voy a estar con usted es el que va a tomar sus decisiones. ¿Sí o qué? Hay una que me acuerdo que fue con una pela, pero no, esa no fue. Pero hay una que me marcó mucho, y fue más que elección de él, fue verlo llorar. ¿Y por qué? Un amigo, a mí me gustaban mucho los videojuegos, y también eso hace parte de la vulnerabilidad. O sea, uno es mortal y se equivoca todo el puta tiempo. Se equivoca y uno aprende. Y te decía, ¿no? De que me encanta equivocarme, porque pues yo me equivoco, soy responsable y no trabajo para no volverlo a hacer. Y la segunda fue verlo llorar, que me marcó muchísimo, y eso me cambió el chip con él completamente. Estaba en octavo, tenía 13, 14 años, y me gustaban mucho los videojuegos. Yo no tenía para jugar, ni para pagar, sino que a veces en los fines de semana, cuando salía del colegio, me iba para las cosas de videojuegos. En esa época alquilaba. Ya en la actualidad todo el mundo en celular ya tiene algo. Uno pagaba ya pagaba 500 pesos por una hora. Sí. Una hora, media hora de Xbox, de Play. Pero yo no tenía para pagar. Entonces me tocaba, huevón, pedir vidas. Hay un juego que llamaba Halo. Entonces me iba a jugar Halo. Me iba a mirar. A ver, entonces, eso es un tema de la vida. Robert, yo creo que las oportunidades uno las genera. Y me volví uno de los mejores en Medellín en eso. Qué bacano, se me acaba de venir una historia. Hay gente que a veces es difícil, weón, en la situación. Uno es, te lo decía Alejo ahorita, uno no es responsable de dónde nace, pero sí es responsable de dónde termina. Entonces, ¿cómo sin poder tener la posibilidad de una consola propia, y eso en temas de videojuegos, también pasa en la vida, o en el deporte, sin tener las condiciones, me vuelvo el mejor en ese videojuego? Se llamaba Halo, que era como, le pagan a usted millones por jugar. Hoy en día los gamers también se ganan, son millonarios, claro, a punta de jugar videojuegos. ¿Cómo me volví tan bueno si yo no tenía para jugar? Y era porque la vida te da unas oportunidades a todos, sin importar la situación en la que estemos, weón. En el hueco más hueco del mundo. La vida es maravillosa. Y si vos ves que es maravillosa, te va a tirar señales. Como cuando la gente está buscando un apartamento para alquilar o comprar algo. Antes no lo veía y lo compra o está buscándolo y ya lo ve en todas partes. Si la mujer está embarazada, ve 20 embarazadas en el día. Si está buscando para alquilar apartamento, entonces eso se llama, no es memoria selectiva, es como un foco selectivo. ¿Pero por qué pudo a llorar tu papá? O sea, pero yo te voy a contar, pero yo me dilato mucho en las historias. Entonces, jugaba mucho el tema de videojuegos. Pero te voy a contar, cierro esa historia ahí. La vida te va a lanzar oportunidades todo el tiempo. Y es nuestro papel, sin importar el hueco donde la gente a veces pueda sentir donde está, que cuando le den la oportunidad, deje la carne en la cancha. Deje la carne en la cancha. Hay gente que nace siendo el hijo de Cristiano Ronaldo y quizás tendrá las condiciones para pelechar. Y podrá ser otro mortalcito que no es hijo de nadie en el mundo futbolístico y tiene talento.
y se van a enfrentar algún día en la cancha, ¿sí o no? Y muy seguramente le darán la titular al hijo de Cristiano. Pero sin importar la gente que nos esté viendo, algún momento usted le van a dar la titular. Faltando 5 minutos en el minuto 85 del partido. ¿Cierto? El papel de nosotros, huevón, es esos 5 minutos entregue su vida y haga un hijueputa gol que la gente, que el estadio se quiera caer. Y cuando la piel se le eriza a las personas y solamente, hijuepucha, se abra un poquitico la puerta, esa oportunidad que para muchas personas a veces no la ven, meta el pie y no deje que se cierra, meta la mano y no deje que se cierra, meta la cabeza y eso cada vez vuelve más fácil. Y cuando esté adentro no se salga. Y esa es la vida. Esas son las oportunidades. Entonces, ¿por qué lloró tu papá? Contá, pues. Y el cucho lloró porque cuando jugando videojuegos, en esa obsesión por los videojuegos, hay un amigo que me invitó a jugar Xbox en Monterrey, que era como un centro de videojuegos. Y me dijo, papi, vamos a jugar. Me va a invitar a jugar 3 horas Xbox. Marica, 3 horas Xbox. Por boca y nariz me iba a tirar por el volado. Entonces me dijo, vámonos a jugar, yo lo invito. Y me iba a escapar de la clase artística. Me escapé. Me iba a escapar, no me escapé. Y me salí, no hagan eso, por favor. No, esas cosas no pueden contar, Robert. No, pero bueno, esas cosas también se hacen las... Tenía Eso se 13 aprende, años. Sí. Y mi papá es mensajero en la zona del poblado. Tesalinen queda en el poblado. ¿Y cómo es que me vuelo por detrás de la valla entre el INEM y el Poli? Hay una calle. Me tiro por la valla con Villa. Me tiro. ¿Y cómo es que mi papá venía en ese instante en la moto? Porque es la zona de domiciliario, de mensajero. Y me dice, mijo, ¿usted qué hace aquí en la calle si tendría que estar estudiando? Oiga, probabilísticamente, o sea, como hijueputas, estaba mi papá pasando por la hijueputa calle cuando yo iba para Monterrey. Me monta en la moto, Villa es el marica que me ha tirado y sigue derecho el hijueputa. Se fue a jugar Xbox, me devuelve al colegio, le pregunta al vigilante, es verdad que, no fue octavo. Octavo A salió temprano. Es que no sé, nadie ha salido. Todos están en clase. Va para el salón. Cuando llegue a la casa, cuadramos. No, marica. Esa clase artística me supo a mierda. No. Y eso que es la más fácil, pues. A mí me da muy bien, pues. La fácil no, a mí me da muy bien. Llego a la casa y mi papá no me pegó. Digo, ¿por qué te volaste? Entonces, en medio del debate, le dije, es que a mí me da pena que vos seas mensajero. Me da pena que vos seas mensajero, y él se puso a llorar. Voy a intentar no ponerme melancólico acá. Pero si yo no hubiera cometido ese error, sos un perro, porque No, negro, esto es un podcast para abrir el alma. Y tu papá ha sido un mensajero muy digno, un berraco, y mira vos dónde vas. Es, total. Y le dije eso. Y se quebró. Y desde ese día se convirtió en mi héroe. Le dije, uy, Cucho, perdóneme. Perdóneme porque yo soy todo por usted. Y desde ese día se volvió mi héroe. Porque me equivoqué cuando le dije eso. Y yo siempre lo veo en la inauguración de tus gimnasios, contento allá con tu mamá, orgulloso de vos. Siempre. Orgulloso de vos, no, negro, qué gran ¿Sabes historia. qué? Es un tema cagada porque uno joven comete esas cagadas. Y a veces esa sumatoria de ver la escasez material. Le mencionaba a Leo ahorita que uno no extraña lo que nunca ha tenido. Pero cuando se ve la oportunidad de conocer otras perspectivas, otros círculos, es que este man tiene para pastel de pollo y yo no tengo. ¿Por qué? Y no me victimizo, sino que en ese proceso de crecimiento
se empieza uno a preguntarlos por qué. ¿Por qué mi papá no? ¿Por qué mi papá no? Tan. Pero cambió también mi perspectiva al respecto. Y además del éxito, Sí, la gente relaciona el éxito con la plata. Y muchas personas que tienen plata hubieran querido tener un papá presente como el tuyo. Y completamente. hubieran dado la plata que hoy tienen y que heredaron, hubieran entregado toda esa plata más el préstamo que hubieran podido hacer en el banco por tener al papá al lado como vos lo De tuviste. acuerdo. Papá y mamá, mi mamá también ha sido una mujer maravillosa. Hablo mucho de mi papá porque eh, mi papá estuvo en ese proceso de maduración también como emprendedor y empresario. Porque mi mamá era más desjuiciada con los centavos. En cambio, mi papá sí era muy, muy metódico. Porque para hacer rendir un mínimo, pues más los extras para la familia es heavy. Entonces no se gastaba mal gastado un centavo. Entonces muchas de las lecciones que hoy aplico como emprendedor son por él. Así es. Son por él. Yo quisiera aprovechar la ocasión también para preguntarle a Alejo, que pues Alejo nos dijo al inicio, pues, entre comillas, yo lo he tenido todo, pues uno no sabe qué es tenerlo todo. No sé qué Pero es la tener todo. gente cree que detrás de ese personaje exitoso, pues que también ayudó a seguir construyendo la empresa de su papá, no hay dolores, no hay fragilidad, que esa persona nunca se parte. Alejo tiene muchísimos empleados y ahorita, antes que por la mañana estuvimos juntos en Action Black, en el gimnasio, Alejo decía que habían, pues que uno tenía 3 personas en su vida y que había una de esas personas, pues que era la persona criticada y demás, o la persona que se quebraba también. Alejo, ¿qué circunstancia de la vida pues te ha quebrado? Que vos decís, Dios mío, pucha, yo acá, pues aunque la empresa vaya bien, pero yo acá, pucha, o sea, haría lo que fuera por cambiar esto. Voy a ponerlo en el marco, Robert, de las 3 historias. Todos los seres humanos tenemos 3 historias. La que es, dónde nací, quién es mi papá, quiénes son mis hermanos, qué hago. La del éxito, que es la que normalmente lo invitan a uno de estos podcasts para que Sí, uno cuente. Y es que, pues, y normalmente siempre uno pasa, es como el camino del héroe. Siempre uno supera algo y entonces venga, yo muestro cómo fui capaz de superarlo y esa es la historia del éxito. Y la tercera es la historia del fracaso. Esa es la que más hay que cuidar. Porque finalmente tiene dos componentes, como dos elementos, esa tercera historia que es la del fracaso, y es porque no soy lo suficientemente bueno, porque no me quieren, porque no me va bien, porque no, o sea, todos lo tenemos. Yo no conozco ningún ser humano que así lo oculte. Es más, los que más lo ocultan, las personas invulnerables, las personas más la arrogancia es eso, la arrogancia es ego más ignorancia. Eh, Normalmente tienen una tercera historia que no han reconocido, o sea, que no la tienen, por lo menos no la han asumido. Y esa tercera historia del fracaso tiene dos elementos. El primero es que uno nunca va a poder cambiarla. Lo va a acompañar a uno el resto de la vida y uno la tiene, entonces pues quiérala y abrácela porque ahí está. Pero lo segundo y más importante es, nunca se le olvide que es solo eso, una historia. Eso no es la verdad. Ya eso simplemente es la historia que usted se cuenta. Entonces yo creo que todos los seres humanos la tenemos, Robert. Momentos difíciles, sí, muchos en la empresa, pues decisiones muy complicadas de gente muy querida que pues uno tiene que tomar la decisión como líder de la organización de no seguir con ella. Eso es muy doloroso. ¿O alguna historia así que nos puedas compartir, pues de algo que pues, tal vez las personas no conocen de vos y que te haya marcado la vida, pues que nos puedas como compartir de pronto en este podcast? ¿O algún fracaso, alguna cosa que te ha dado Pues duro? Robert, lo más duro que a mí me ha pasado en la vida, y no fue hace mucho, fue un tema de salud mental con una depresión profunda, teniéndolo todo, supuestamente. Y estuve ahí esa noche oscura del alma es muy dura, no se le desea a nadie. Quería aprovechar para preguntarles a ustedes, o sea, ya, Le, le, pa- Eso es tan duro
que yo he dicho, yo no tengo enemigos, porque finalmente, digamos que desde hace unos años decidí dedicarme al camino del valor, y es donde esté genere valor, no al estatus, porque el estatus siempre es un macero. Para que uno suba el estatus tiene que quitarle a alguien. En el mundo del valor, no. En el mundo del valor usted es infinito. O sea, entonces usted quiere generar valor. No tengo enemigos, afortunadamente, pero si los tuviera, no le desearía una noche oscura de esas. O sea, no, si a mí me dirían, veas que tal persona y es enemigo suyo, yo diría, yo voy y lo acompaño. Y en medio de esas dificultades, para los dos, ¿cuál es el mejor consejo que han escuchado y tal vez de quién? O sea, en medio de eso, en medio pues del dolor, a mí, yo también, y cada vez que uno crece es más consciente de a veces haber actuado mal con sus papás. O sea, yo también esas cosas digo, yo pues inclusive aprovecho para pedirle a mi papá disculpas por muchas cosas que a veces le digo con tanta fuerza. Mi papá a veces me repetía a mí, a vos no te sirve el papá que te tocó. Como vos vivís en ese mundo, no te sirve el papá, me decía mi papá. Y yo desde chiquito he querido ser como mi papá, o sea, me vestía como mi papá, iba a misa con mi papá, era el que lo acompañaba en todo, y a veces uno en esa niñez, esa inmadurez, comete esos juicios pues que le parten la vida en dos, pero que también le sirven pues para darse cuenta que todos somos humanos y que los papás de uno también son humanos. Entonces quisiera preguntarles por ese consejo que en algún momento alguien les dio que nunca se les ha olvidado y que les ha como también marcado la vida. Negro, algún consejo que alguien te dio, y a veces el consejo es el del consejo que te dio el portero, que es la gente que uno menos, o sea, por ejemplo, yo tenía esa manía, ayer me acordaba que venía hablando con una persona que nos ayuda acá en la casa, que los pasteles de pollo del colegio, el chino, que yo lo quería mucho, yo me quedaba todos los miércoles, yo era muy bueno para jugar fútbol y jugaba en el equipo de las personas que hacían el mantenimiento en el colegio. Yo estudié en un colegio muy bueno, pero jugaba los miércoles en el equipo de los que hacían mantenimiento. Y había uno que yo quería mucho, el chino, y ayer le contaba a la persona que nos ayuda acá en la casa que el chino le dio por ponerse a arreglar un microondas y se electrocutó y murió. Pero yo al chino le contaba muchas cosas que no le contaba ni que era mi papá. Y era un consejero el berraco. Yo estaba todo bachillerato. Chino, ve esta pelada, chino, tal cosa. Chino, me pasó esto. O sea, mi consejero, o sea, era mi Dalai Lama, pues. Yo le preguntaba todo. Era el chino, el de los pasteles de pollo, de mantenimiento. Entonces, a veces uno en esa simplicidad encuentra cosas muy valiosas. Entonces, quisiera preguntarles por ese consejo que muchos que nos ven, pues también quisieran escucharlo, que a ustedes les ha servido mucho en la vida y en esos momentos de dificultad. Hay un dicho, también mi papá me ha dado, voy a darles 3, Listo. rapidongos. Uno solo llega rápido, pero acompañado llega lejos. Los negocios se hacen con personas, no con empresas. Y otro que son como los 3 pilares de cómo yo he construido lo que soy y lo que seré, porque no son negociables, los principios no son negociables. Y el otro, nunca parar. Ese vos lo decís, es una risa, y todos los instructores en Action Black y todo dicen, no paramos. ¿Cómo es ese cuento de no paramos, nunca parar? La energía, el mundo, no hay nada estático. Cuando uno entiende eso y uno se resiste a eso, uno resta, se pudre. Lo que no se mueve se estanca, lo que se estanca se pudre. Y es un estado continuo. Toda la materia está en un estado continuo de cambio. Y inclusive nos educan en ciertos sectores. Y sin importar, estoy seguro que le ha pasado a Alejo, te ha pasado a vos, le ha pasado a todo el mundo. Cómo cambió. Lo cambió la plata, lo cambió tal vieja, lo cambió tal negocio, lo cambió tal persona. Y uno está resistente al cambio.
¿cierto? Y dije, pucha, es que el cambio es inevitable. Dios bendiga el cambio. Y cuando yo entendí eso, yo, ¿cómo ha cambiado? Yo, gracias a Dios. Y lo que me falta. Y cuando di ese giro de conversación, la gente, hay gente en nuestra vida que son un lastre, hay personas que uno piensa que son amigos, familia, porque no es que uno piense, es familia, porque la familia está ahí, familia, personas que uno quiere que son amigos, parejas, situaciones, uno mismo, que te amarran, te cogen el cuello y te ahogan, que uno piensa que es un abrazo, pero eso no es un abrazo, es una llave, mataleón, para que no cambies. Vení, ¿por qué no te quedas jugando videojuegos? Yo, papi, porque tengo que ir a estudiar. Y sí, cuando uno empieza a tomar esas pequeñas decisiones de no quedarme el sábado jugando, sino estudiando o trabajando, que es la otra decisión, no quedarme viviendo esas pequeñas decisiones una y otra, de moverme, hay dos caminos. Claro. Bueno, pero él me lo ponía así, para este lado y para este lado. Voy a quedar aquí filosofando de esos tres consejos que me dio él. Usted solo llega rápido, pero acompañado llega lejos. Me ponía el ejemplo del ciclismo, que la gente piensa que el ciclismo es un deporte individual. Eso es mierda, es un deporte colectivo. No solamente por la gente que compite como equipo en el pelotón, que uno ataca para cansar al otro, para que el otro pase, sino que eso es estrategia. Total. Desde el ciclismo o el atletismo o un salto, que es solamente un atleta, no solamente un atleta, el preparador físico, el coach, el deportólogo. Entonces, usted solo llega rápido, pero acompañado llega lejos. Cuando arranqué con la empresa, los dos me decían que no me iba a quebrar, que porque no me compraba mejor un apartamento, Pero cuando él vio que yo soy burro, pero decidido. No creo. Decidido, sí. Sí. No creo que... Pero me tiré y dije, bueno, mijo, ya que se va a decir, me dijo, don Eugenio, el ex dueño de Servientrega. Me dijo, va, mijo. Los negocios, yo no sé de empresa, pero los negocios no se hacen con empresas, se hacen con personas, para que lo tengan en cuenta. Y el tercero, nunca paramos, tiene que ver con lo que él me enseñó del poder del trabajo. Si usted se levanta todos los días a trabajar, causa y efecto, algo va a conseguir. Excelente. Eso son los tres consejitos. Alejo. Yo tuve una experiencia que me marcó muchísimo. Cuando estaba en el internado en Honduras, yo me iba a devolver, porque era muy duro. Sabes que pues es muy duro, entonces me iba a devolver y yo andaba más triste, entonces yo estaba a punto de devolverme, de tomar la decisión de devolverme. Iba cruzando una autopista que había ahí, iba cruzando después de haber hablado por teléfono. Y se me arrima un compañero de mi papá, que era profesor en ese momento, iba pasando en el carro. Y entonces el hombre me ve, para el carro y me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? Yo le dije, no, muy mal. Sí, le dije, muy mal, no, esto yo creo que no es para mí, yo pues no estoy listo para esto, no, de verdad que no es como el lugar, yo pues a mí siempre, yo creo que no soy para esto, pues. Y él me dice, ¿usted está sintiendo lástima de usted mismo? Ay, marica. Perdón, marica. Y entonces... yo me quedé pensando y obviamente la reacción inmediata es no, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué me ha dicho? Y me dijo, porque es que usted le puede dar lástima de mucha gente, pero de usted mismo nunca. De usted mismo nunca. Y ese fue el momento en donde yo dije, nunca más lástima de mí mismo ni víctima, nunca. Listo, espectacular. Nunca. Y lo otro, el segundo, es la importancia de un tigre. Tenemos que tener un tigre persiguiéndonos y si no lo tiene, invénteselo o llévelo adentro. Pero usted necesita un tigre y el tigre puede ser el deseo de ir a tocar la campana en Wall Street o el que sea, o un miedo o un susto o algo, pero usted encuentre el tigre. Pero uno necesita una motivación, sea que la tenga adentro y la lleve,
ojalá. Y si no, búsquela atrás. ¿Y cuál es tu tigre? En este momento, Sí. queremos tocar diariamente con los productos que hacemos en la organización 1 billón de personas antes del 2030. Ale, ¿cuántos empleados, cuántos colaboradores tiene tu organización, Ale? Somos como 800. Aquí en Colombia Y por fuera también, sí. Todos sumados. todos sumados. Y el Un negro, billón. ¿cuántos? Ya vamos para los 600 personas, 580 y algo. Ustedes tienen algo en común, que no puedo terminar este podcast pues sin preguntárselo y vayan pensando que la parte final se trata de que entre ustedes dos se hagan un par de preguntas. Pero ustedes los une la lectura. O sea, ustedes dos son, o sea, vos sos la persona de tu área empresarial que yo conozco que más lea a Wilder. O sea, es impresionante. A las 4 de la mañana yo me levanto a molestarte porque lees. Inclusive he estado tentado a decirte, hagamos un club de lectura a las 4 de la mañana para que leamos juntos. Y Alejandro es una enciclopedia de filosofía y de profundidad. Pues yo creo que todos los que me rodean han sido absolutamente influenciados por las recomendaciones de las lecturas de Alejandro y su capacidad de transmitir eso pues en nosotros. Inclusive Alejo, yo tengo varios amigos empresarios pues, que tienen empresas importantes. Hey, hermano, yo te vi ahí con Alejandro, yo quisiera conocer a ese man, hombre, es que a mí me hablan mucho de ese man. O sea, en el mundo de los emprendedores y del mundo de los empresarios jóvenes, hay muchas personas que, pues yo me siento muy afortunado cada que nos sentamos a almorzar, que me recomendas un libro, porque detrás de mí hay una fila de amigos míos que dicen, hey, cuando tengas, invítame. O sea, entre muchos jóvenes, yo sé que tal vez vos no te has dado cuenta o nunca has percibido eso, pero ya mucha gente como que te tiene en la mirada. Pero ¿qué libros, o sea, qué 2 o 3 libros le recomendarían a las personas, vuelvo y digo, a los que son visibles y a los invisibles que tienen esa llama en el alma y quieren pegar para adelante? ¿Qué libros, 2, 3 libros le recomendarían a esa audiencia que nos está viendo en este podcast? Alejo. 2 libros. Pues es difícil pues uno escoger 2, pero hay uno que claramente no es sin duda, se llama La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. De hecho, se lo traje ahora a Wilder. ¿Por qué recomendas ese libro? ¿Por qué? Porque a mí me dio mucha articulación yo creo que hay veces que uno siente cosas como que le llegan adentro, que uno las tiene adentro y uno no es capaz de articularlas. Uno no es capaz como de estructurarlas y de armarlas en la cabeza como uno las siente. Y cuando me leí ese libro, que es una novela bastante entretenida a propósito, pero cargada de filosofía desde la primera página hasta la última, le ayuda a uno conectarse a decir, es que yo creo esto. O sea, me ordenó el pensamiento un montón. Y me liberó de culpas, de remordimientos, de temas que uno en su momento, porque uno como que trae las cosas de uno y dice, y heredadas, yo no sé si es como de la religión o de qué, pero uno empieza a creérselas. Y esto me ayudó a ir liberando y a pasar la página y decir, no, es que yo quiero ser de este grupo de personas. Ese libro es de nochero, pues. O sea, es el libro, para mí es el libro de nochero y lo tengo en el nochero. Perfecto. Y el segundo, El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Qué bueno. Es un libro de pura mentalidad, de mindset, de las creencias. Y es todos los obstáculos que se nos aparezcan en la vida deben ser la materia prima del progreso. O sea, ¿cómo les vamos a dar la vuelta? Una situación mala, volverla buena, siempre. O sea, el tema no es, oiga, este chicharrón, no, esta es la materia prima a la que le vamos a dar la vuelta para salir al otro lado. Y creo que ha sido parte clave de las conversaciones al interior de la organización con todos los miembros del equipo, porque nos permite generar mucho progreso. Nunca, por ejemplo, no nos comparamos mucho, sino que siempre miramos de dónde venimos, o sea, cuál es que el recorrido, no es el gap y el gain, ese es un tercer libro, el gap The Gap and the Gain, y es como el abismo y lo que llevamos ganados. La cultura nuestra invita mucho a compararse con lo que nos falta, y compararse con lo que nos falta es lo mismo que uno compararse con el horizonte. Arranqué y llegué pues.
nunca va a llegar. O sea, usted siempre encontrará el abismo que lo separa con el horizonte. Si usted empieza a mirar más bien esta última semana, ¿cuál fue el recorrido que sí pude hacer? O sea, ¿qué fue lo que logramos? Eso lo recarga uno. Ese es un tigre. Que a mí me parece chévere eso. Inclusive yo leo muchos autores de diferentes asuntos, pero hay una poesía de Eduardo Galeano sobre la utopía, que un estudiante le pregunta por allá en Cartagena en un festival a Eduardo Galeano, de las pocas cosas pues que me gusta de respuestas de él, le pregunta, oiga, ¿qué es la utopía? Usted todo el tiempo habla de la utopía y los sueños. Estoy mamado de eso, ¿qué es eso? Entonces Eduardo Galeano le responde exactamente lo siguiente, le dice, vea, la utopía está al frente y yo camino 2 pasos para alcanzarla y la utopía se mueve 2 pasos. Y luego corro 10 pasos hacia ella y la utopía se mueve más rápido 10 pasos. Entonces usted me pregunta a mí, ¿qué es y que para qué sirve la utopía? Pues le cuento para qué sirve la utopía. La utopía sirve para caminar. Y hay que caminar detrás de utopías y detrás de sueños. Negro, 2 libros. Mientras Leo está yendo, estaba filtrándolos todos. Eso es una cosa, pero hay uno que siempre lo tengo ahí, como el número 1. Fue el segundo libro que me leí durante pandemia. Le contaba a Leo que a mí la pandemia me dio un giro 360. Pues he sido académico, le agradezco mucho a la academia, pero no era el más lector ni el más nerdo. Me iba muy bien porque ponía atención, pero no era como el ratón de biblioteca. No era el nerdo típico que uno se imagina. Me volví un lector porque esa pregunta me la dijo ahorita Alejo, que es un tema, uno tiene que rodearse de mentores. Y lo empecé a entender ese momento que necesitaba empezarme a rodear de gente que supiera más que yo para poder sortear esa hijo de puta pandemia, weón. ¿Vos sabés por qué? Pues porque es un tema, fue un pico así financiero, uno en una cúspide así creciendo, y de repente vos ya vales menos 22.500 millones. Te habían 2 caminos, o echarme a llorar. Una deuda tenía con los gimnasios de 22.500, sí. En plena pandemia. Sí, más me tocó endeudarme otros 5.000 después. Pero así es la vida. Eso es la vida. Entonces, a mí me da mucha risa porque mi esposa me llegaba y miraba. Yo me metía a crédito como para llenarme de ganas. No para torturarme, sino para llenarme de ganas. Porque yo, as representante legal de la compañía, la deuda era mía. O sea, la empresa de quiebra, responde usted por el representante legal de la empresa. Entonces me metía a data crédito y aparecía eso ahí. ¡Tan! Eso es mucha deuda. Pues eso es mucha. Ese era el tigre. Sí, eso es una cosa. Entonces, hay 2 caminos. Hay 2 caminos. O usted se echa a llorar, o bueno, ¿yo qué hago para salir de este mierdero? Y eso me reconfiguró la cabeza completamente. Eso es una conversación mucho más larga, desde el tema filosófico, financiero, cómo uno gira esas conversaciones limitantes. Y la riqueza no es limitada, la riqueza se crea. Entonces, cómo creaba algo para que tapara ese boquete y dejara además utilidad. Claro, pero ¿cuáles son los 2 libros? Los libros. El número 2 que me leí en pandemia se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Total, de Stephen Covey. Stephen Covey, brutal. Brutal. Ese es el número 1 y el número 2. El número 2. Hace tantos libros. También tengo voy a dar 3 por ahí rapidongos. Los 4 acuerdos. Y vos, ¿por qué te da por tatuarte los libros, huevón? No, sí, mentas que sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Como para que no te olvides. Y si yo voy a tener la oportunidad de preguntar ahora, la pregunta que yo tenía era, contanos pues de arriba a abajo todo. Porque Eso, es que listo, eso, arranque pues, ya la primera por ahí. pregunta. Aquí están los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, los 4 acuerdos. Me lo terminé de leer después, que es lo más loco, no me lo había terminado de leer y me lo tatué, porque me marcó la simplicidad de los 4 acuerdos. Ser impecable con la palabra, no asumir. Ser impecable con la palabra, no asumir, tomando como las cosas personal y hacer lo mejor posible. Total. Básico. Es un poco complejo como lo escribe este loco, porque es medio romántico, no sé ni cómo se llama ese género literario,
pero no me lo había terminado de leer, pero cuando uno lee, arranca a leer, ve los 4 acuerdos, y yo, ¿qué es esta locura? Y uno aplica esas 4 cositas. Yo creo mucho en Dios, pero si usted no cree en Dios, haga esas 4 cosas. Puta, no, o sea, usted puede ser musulmán, ateo, cristiano, judío. Haga lo mejor posible. No le tome nada personal. No suponga y sea impecable con su palabra. Y usted, papi, Negro, abundancia. y vos tenés aquí sentado a un referente empresarial. O sea, para muchos en No, Colombia. no digas eso no Bueno, es bueno, verdad, no jodas. bueno, o sea, tenés sentado una persona muy valiosa humanamente y empresarialmente un duro. ¿Qué le preguntarías a él? ¿Qué quisieras preguntarle? No, sabes que una cosa que rescato y es, pues, digamos que yo soy muy ignorante muy ignorante. Cada vez me doy cuenta que soy más ignorante. La humildad de este tipo es impresionante. O sea, eso hay que rescatarlo. O sea, Alejo, vos me habías contado que un super empresario, y ya ahí te contándome la compañía que tiene, la conozco, por otros caminos distintos. Y es un tema también. No lo voy a hacer, no sé, estoy pensando porque me dejó muy cabrón dos temas. Y hay una que lo va a hacer aquí y otra que lo va a hacer afuera. Listo. Rescato es la similitud. Yo creo que es como un camino sin importar la región del mundo, el lugar la cuna donde nacimos. Claro, porque Alejo además estudió en Harvard, tuvo la oportunidad luego de hacer una maestría en Harvard, pues vos estudiaste en la Antioquia, pero mira cómo coinciden tantas convicciones de vida. Los principios, es que es muy simple, yo creo que las fórmulas están. Los principios y los valores, sin importar el lugar donde estemos, cuando la gente obtiene al final de los mismos resultados, se encuentran. O sea, el tema de los principios no se negocia. ¿Pero qué pregunta le harías? Dígale, pues a ver, que aquí ya estos jefes me están acusando a mí aquí con el podcast. La que tengo en la cabeza la tengo que preguntar aquí afuera. Bueno. Listo. Otra. No, es que me tiene mandado esa pregunta acá, pero no es para que queden cámaras. Listo. Pregúntame usted primero, yo la voy pensando. Pero ya Alejo le te preguntó por los tatuajes. Ah, bueno. Que ya le dijiste pues todos. No, entonces este de acá es mi libro, Las Sí. 20 conversaciones de éxito, felicidad y riqueza. Sí. Tengo un libro que ha sido como la fórmula de recopilación de muchos de esos autores. Arrancar con un propósito, buscar siempre ganar, el poder de la administración, 1 más 1 da 1 millón, el poder de lo que hablamos ahorita de crear la riqueza, no es un tema. Tengo uno de los financieros míos y me dice, estás loco, marica, donde pues como que 1 más 1 es muy matemático, es un matemático, es un enfermo, me dice, ni en los números imaginarios se atrevieron a tanto, pero sí, eso funciona, el 1 más 1 da 1 millón, aquí las 20 conversaciones, que se lo tengo que entregar hoy a Alejo ese libro, y aquí está el poema Invictus, es el poema más popularmente, es de un autor inglés, pero lo conocen popularmente porque lo proclamó Nelson Mandela en la prisión. Sí, claro. No importa cuán cargado de castigo sea el portal, cuán cargado de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y eso es parte de lo que... Soy el capitán de mi vida, marica. Y la gente siempre responsabiliza a otra persona. Es que es el piloto de la vida de uno. Listo, ya que respondió, pregúntale a Alejo para que terminemos y... Total, sabes que eso es uno. Yo tengo tres hijas y me acuerdo mucho con la mayor, con Laura, y ese era un mensaje que yo siempre le decía a ella, y es: tú eres la capitana de tu barco, tú eres la capitana de tu barco, y eso me moviste. Teso. Qué bueno. La pregunta justamente, yo estoy pensando en la pregunta. Bueno, no, yo creo que por términos de tiempo también, para que el podcast sea, digamos, escuchable y demás, como siempre lo tenemos aquí con mis jefes afuera de producción, entonces yo creo que, o sea, la idea es ir cortando. Fue, pues, muy inspirador tenerlos acá, la verdad, a ustedes dos que coinciden en tantas cosas. Robert. Muchas Qué gracias. bueno. Esta digo. introducción, de verdad que impresionante. O sea, Y yo le voy a pedir aquí un favor a Alejo que va a quedar en este podcast por mucho tiempo, y es que Wilder es una persona muy importante en mi vida.
y me gustaría que en todas las cosas empresariales humanas en las que Wilder requiera, tú lo puedas acompañar, porque realmente este Y hombre viceversa. Y viceversa, claro. Y viceversa, porque es que eso no es un tema, no, yo creo que estos son caminos que a veces son de soledad y uno aprecia mucho a alguien en el que uno por lo menos pueda, con este nivel de confianza, decirle, este huevón, mira en la que estamos y vos qué harías, porque finalmente a uno no le gusta, yo siempre he dicho, yo consejos no doy, yo le diría yo qué haría. Consejos no doy porque es que finalmente cada individuo es dueño de su destino y el momento en que uno entregue una recomendación, pues eso tiene una trampa que lleva y es que la persona se enajene de esa decisión y somos dueños de nuestro destino, de nuestras decisiones y somos responsables de eso. Entonces, aceptado total, no solamente... Es doble vía, es doble vía. Es doble vía y de hecho me siento súper honrado. Súper qué bueno. Y entonces, y para terminar, sí, la última cosita. Ustedes dos están metidos en el mundo de la salud, de vivir saludablemente sus empresas. Una vez dice, no, pues eso es tan superficial, cuidado pues con... O sea, un mensaje sobre ese mundo en el que están metidos para estas personas que nos escuchan. O sea, los dos están metidos en ese mundo, en el mundo del fitness, de la vida saludable, de la alimentación saludable, de la alimentación con inteligencia, con big data, con todas esas cosas. O sea, 2 segundos que aquí ya me están mirando Maluco, Clara, que es la jefa, y Miguel. O sea, 2 segundos, un mensaje sobre ese asunto que tienen ustedes en el alma y que los hace moverse todos los días y despertarse a liderar sus barcos, sus empresas. Alejo. Una persona sana tiene miles de deseos y de ilusiones y de intenciones y de trabajo. Una persona que carece de la salud solo quiere una cosa. Ayer también la escuché, no la he escuchado. Y usted negro. Impresionantemente profundo eso. ¿Sabes qué? Estamos en un mundo ya no solamente de obesidad física, sino obesidad mental. Y esos días decidí tomar postura, porque en algún momento de mi vida he sido tibio y eso lo condena a Dios, lo condena a la vida. Y decidí desde lo político dejar de ser tibio. Robert hizo parte de ese proceso. Desde lo empresarial nunca lo he sido, pero desde el tema de la opinión pública también lo empecé a dejar de ser. Y tiene que ver con luchar con la obesidad mental y física. La física es la consecuencia de la mental. Y estamos en la época de naturalizar lo que está mal. Y no quiero que la gente siga naturalizando lo que está mal. No está mal violar, no está mal robar, no está bien, perdón. No está bien robar, no está bien violar, eso es malo, y no hay forma de excusarlo. Y hay otras cosas que no están bien con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y la gente todo el tiempo justifica y se lo garantizo. Usted se sienta a hablar con un canalla y el canalla le justifica las canalladas. Con un delincuente y él le justifica los actos de delincuencia. Entonces la justificación siempre tendrá caminos para justificar lo injustificable. Y desde mi papel como emprendedor es eso, es trabajar con nuestras compañías y con las siguientes, las que sigan naciendo, para no naturalizar lo que no se puede naturalizar. Estamos en una época donde la belleza no es solamente un tema físico, pero es que somos la consecuencia de lo que comemos, de lo que leemos, de lo que vemos. Y Dios o el universo o la existencia misma no está para que pesemos 250 kilos. No está para que biológicamente no somos una máquina para estar todo el día viendo Netflix. O sea, no, y decidí no quedarme callado más con eso. Más en la época donde si usted dice eso es un intolerante. No, yo respeto absolutamente. Así es. O sea, la gente que me conoce sabe que soy supremamente respetuoso, pero cuando me pregunten, no voy a guardar silencio porque ese es mi papel. Hacer que la gente duerma mejor, viva mejor, que pueda cargar a su nieto, que pueda ir a su trabajo sin necesidad de un carrito que lo mueva, que tenga salud mental,
Ese es mi papel como emprendedor. Entendido, mi negro. Entonces vamos cerrando. Les agradezco mucho por abrir Muchas el alma. gracias a usted, papi. Sé que no es fácil. Les Espectacular. agradezco mucho y Impresionante. les pido a todos que nos sigan en todas las redes sociales de cómo fue. Aquí seguimos con esa tarea, con esta utopía y con esa tarea de este podcast, que son todas estas personas que están detrás que ustedes no ven, de inspirar y de no descrestar que la gente está mamada, de que la descrestemos. Lo que necesita es que la inspiremos, que seamos referentes, luchemos por serlo. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo muy grande y repito, síganos en todas las redes. Chao. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias a ustedes.